Bien, los familiares de las víctimas del Jazz 42 no aparecen. Por tanto, no se le ha dado cabo a la familia. No se le ha dado calor. Desde las instituciones españolas que deberían de haber recibido. Lo que se les tenía que haber dado era justicia. Se les tenía que haber dado justicia. Entonces, al haber sido privada de la justicia, se les ha silenciado. Y cuando se la ha tratado de meter en ese escenario, se la ha metido en ese escenario para fines protocolarios, pero no para fines de justicia. De justicia social. Juan Manuel, ¿existe un síndrome del Jazz 42? Sí, existe un síndrome del Jazz 42 que afecta a los hijos, sobre todo a los hijos que estaban en las edades más pequeñas, afecta a las esposas, a los hermanos, a las hermanas, a las madres, a los padres, a cada cual en una forma diferente, pero sobre todo afecta a las esposas, a los hermanos y a los hijos más pequeños. Porque debió de ser un trauma muy terrible de que viniendo estos militares españoles como venían de una zona de conflicto como es Afganistán, bastante conflictiva, después de un largo periodo o de estancia allí, ¿cómo iban a suponer ellos que en un viaje que debe ser lo normal de un viaje en avión, que se considera ese medio de transporte el más seguro del mundo, o sin embargo, fíjate lo que ocurrió? Sí, ellos no lo tenían esos vuelos como los más seguros del mundo. Esos vuelos ya habían producido. No, cuando me refiero a, digamos, a la aviación en general. Sí, en general. Pero claro, debido a la subcontrata. En general. Los militares estamos acostumbrados a subirnos en aviones, ¿no? Y sabemos distinguir cuando estamos en un avión a cuando estamos en un bión. Cuando estamos en un bión, era la palabra que ellos mismos utilizaron, rezad por nosotros porque esto no es un avión, esto es un bión. Sí, porque eso se dice que, por visto, uno de los militares llamó antes de salir a su esposa diciéndole, reza por mí porque el cacharro donde voy a montar no sí, eso fue frecuente, incluso hay el testimonio de un militar italiano que llegó a ver cómo los militares españoles se negaban a subir a ese avión. Y subieron con la orden de que si no subían serían tratados militarmente a la vuelta a España por un posible delito, ahora que está de moda, de desobediencia o de sedición. ¿Y cómo es posible que el Ministerio del Ejército o el Ministerio de Defensa, que normalmente debe ser el primer garante de las fuerzas que lo componen, cómo actúa tan negligentemente, permitiendo esa subcontrata de tan bajísima calidad de los aviones? Bien, eso ocurre en el Ministerio de Defensa, pero ocurre en todo el sistema español, ¿no? Todo el sistema español se ha contaminado pues de una ola de mediocridad inoperante activa que hace que se produzcan esas cosas. Se produce en el Ministerio de Defensa y se produce en Adif. Es decir, eso se produce en todos los sitios. Se produce en el tren de Santiago, se produce en el tren de Valencia, ¿no? Se produce... Ahora que un accidente que no se debió de producir, si hubieran estado la curva en condiciones. Uno pregunta el por qué, ¿no? Y preguntando el por qué y ahora en calentito. ¿Por qué un tren que tiene que ir de Madrid a Granada da una vuelta por Antequera? Como si esto fuera música. Cuando la línea más recta es por que salga el tren por Antequera. Entonces cuando uno pregunta, te das cuenta que en todos los temas de contratación del Estado hay una cierta contaminación. Hay una mano negra. Hay una mano negra. Es como si todo el Estado español
estuviera manejado por una mano negra, de sin cara, Que no da la cara, pero que que impone pone las cosas, condiciones. impone temas irracionales. Impone las condiciones, por muy racionales que sea, y nadie se pregunta nada. Es como decía el juez Elpidio, si hubiese solamente un funcionario honesto que dijera no, no ocurriría estas tramas de corrupción. Bueno, y la justicia, ¿qué hace? Esperándola del cielo. Bien, la justicia esperándola del cielo me ha tocado en el alma, ¿no? En mi alma granadina de enamorado del paseo que va por el río Darro, Qué bonito es. en la casa del Castril y la casita aquella, Palacio del Castril, que pone en una ventana tapiada esperando la del cielo, esperando la del cielo la justicia, ¿no? Las víctimas y sus familiares se han quedado esperando la justicia del cielo. Porque, una pregunta que te hago, los familiares no interpondrían recursos para Sí. ese tema, ¿no? Los familiares no tendrían por qué ser ellos quienes salieran en defensa de sus víctimas. Tendría que ser el ejército, El mismo ejército, ¿no? el ejército quien debiera haber actuado en defensa de sus soldados, aún muertos. Entonces no se ha producido esa defensa por parte de los mandos que eran los responsables de los derechos de sus subordinados. Manuel, tú ten en cuenta que el militar no tiene, porque el jefe es el que asume la defensa de los derechos de sus subordinados. Pero entonces, ¿qué es la justicia militar? La justicia militar es algo que está ahí para generar puestos de trabajo y para dar apariencia de justicia en algunos casos en que nunca intervenga el mando, sino que sea pues para poner en su sitio A subalternos. a los subalternos. Es decir, es una justicia que sobra. Sí. Es una Y justicia en este totalmente que caso, sobra. o la justicia militar actuó de alguna forma en el caso del Bueno, sacrificio, sí, la justicia militar actúa donde no debe actuar. Es decir, la única actuación que hubo de la justicia militar española sí. se produce como si esto fuera una corrida de toros y saltar un espontáneo, ¿no? Sí. ¿No? Estamos en la Plaza de las Ventas, estamos en Torrejón de Ardoz, ¿no? Y salta un espontáneo. El espontáneo que salta a este ruedo es el juez militar del juzgado togado militar número 9 de Barcelona, que aparece en Torrejón de Ardoz para certificar la recepción de los cadáveres de las víctimas, porque el juez natural que debía haber hecho eso, que era el juez de guardia de Torrejón de Ardoz, se negó a hacerlo. Entonces, como un espontáneo traído expresamente de Barcelona, aparece un juez que no tiene ni por el territorio ni por la causa, que tiene que ser un juez civil el que recepcione unos cadáveres, hizo la recepción de aquí. Pero ya desde la llegada se empezó con una anomalía. Una terrible anomalía que nadie quiso ver, porque esa anomalía la debió ordenar alguien. No creo yo que el juez de Barcelona, el del número 9, se pagara el viaje a él para llegar tan rápido. Aseguró que le pusieron hasta un helicóptero. En este caso hubo delito militar. Bien, primero es una aeronave que, aunque la aeronave fuera extranjera, pero la aeronave sí está bajo unos contratos españoles, era territorio nacional. Entonces hay un delito, hay un asunto civil que es un accidente, no hay un asunto civil que es un accidente. Pero empieza a haber un delito militar cuando
se producen asuntos que son específicamente abordados por el Código Penal Militar, y uno de ellos son los informes falsos. El que existieran informes falsos ya es un delito militar. Informes falsos emitidos por personal militar con graduación. Eso es grave, ¿no? Ese es el delito más grave que se contempla en el Código Militar, Código Penal Militar español, y que Federico Trillo conoce bastante bien, porque Federico Trillo fue uno de los autores allá por los años 85 del Tratado de Justicia Militar Española, junto con otros autores a los cuales he conocido yo, como Montul. Estos trataron lo que es el delito de abuso de autoridad y lo que es el delito de deslealtad. Precisamente Federico Trillo, en ese libro que se llama Comentarios al nuevo Código de Justicia Militar Española, aborda el delito de deslealtad, y Federico Trillo sabía bastante bien que el hacer informes falsos es un delito de deslealtad, es un delito que va contra la eficacia de las Fuerzas Armadas, delitos contra la eficacia de las Fuerzas Armadas. Tanto muy grave. Un delito muy grave. En relación a este personaje, te voy a preguntar también por qué Federico Trillo, a la sazón ministro de Defensa, no asume el tema correctamente, y por qué tendría que haber dimitido inmediatamente, entre otras cosas, y por qué el presidente del gobierno encima lo premia con una embajada en Londres. Bueno, aquí hay varias cosas que no cuadran. Pero son muy seguidas, ¿eh? Entonces, vamos a ver, Federico Trillo, vamos a conocer a este señor. Federico Trillo es un jurídico militar, formaba parte del cuerpo jurídico militar y siempre actuó como asesor de generales o de marinos, de almirantes, siempre estuvo en cargos de asesoría. Hasta que se presenta a las oposiciones del cuerpo del Consejo de Estado y pasa a ser abogado del Consejo de Estado, ¿no? Que pasa a ser asesor de lo que es el Consejo de Estado. Bien, el Consejo de Estado español es como en África un cementerio de elefantes, entonces tienen las mismas funciones: colocar allí a todos los elefantes de la política para que estén a gusto y bien pagados, estén a gusto, bien pagados, y hagan resoluciones que traten de despistar siempre los derechos de los ciudadanos cuando acuden a hacerle una reclamación al Estado. Entonces este señor siempre actuó con esa impronta de el que asesora al mando, no dándose cuenta que él era realmente el mando. Había que conocer al personaje físicamente, había que conocer al personaje impoluto, claro, perfecto, perfeccionista, pero que nunca fue militar, nunca actuó como militar, siempre actuó como pelotillero del que manda, para quitarle al que manda pues cualquier tema legal para que tenga. Exactamente. Entonces este siempre ha actuado así, y así ha actuado en el caso del Jazz 42. Es que el tema es gravísimo porque primero se traen los restos muy precipitadamente, sin hacer los análisis totalmente correctos, para que cada resto viniera en su caja, no revuelto como vinieron, o que a enterrar en otro cementerio. O sea, es una cosa que debe ser tan meticulosa. ¿Por qué se actúa de esa manera tan zafia? Sí, en el siglo XXI. Claro, cuando con el ADN podían determinar cada hueso si es de un cadáver o de otro. Sí, y los únicos que lo hicieron bien fueron los turcos. Los turcos lo hicieron bien en su trabajo, en la oposición que hicieron para que España
se repatriara los cadáveres si no estaba bien hecho el trabajo, y luego la otra parte humana, las familias campesinas de esta zona lo hicieron muy bien con el acogimiento y cariño que le dieron a los familiares. Entonces, me preguntaba por qué tanta prisa, Mucha prisa entrarlo. Es una cosa irracional. Toda esa prisa es el desprecio que la casta política que representa Federico Trillo siente por el soldado español, ya sea soldado, cabo, comandante, teniente coronel, corneta. Sí, porque se ve una actuación con falta de cariño. El único precedente que de eso hay es cuando en la guerra de África cogían los cadáveres, los amontonaban y les echaban gasolina para quemarlos. O sea que el tema es tremendo. Es un tema atávico de un personaje de la derecha más casposa que uno pueda imaginarse, atribuido como ministro de Defensa en España. Pero además es que es insólito que después de esta actuación tan negligente que se le premie con una embajada en Londres, sí, cuando no sabía ni hablar inglés, puesto que los informes dicen que tuvo que dar un curso intensivo de inglés. Sí, en esto Aznar tampoco me hizo caso. Yo a Aznar, a través del País, le pedí a Aznar que cesara a Federico Trillo, que aunque Aznar usted no lo supiera, Federico Trillo sí sabía por qué tenían que cesarlo, pero Aznar tampoco me hizo a mi caso. Aznar a mí nunca me ha hecho caso, y en esto tampoco me lo iba a hacer. Entonces, lógicamente, esto se llama una patada hacia arriba. Lo ponen... Lo echó por arriba, ¿no? Me ha echado por abajo. Patada hacia arriba. Federico Trillo pues tiene una tesis doctoral sobre Shakespeare. Entonces, por ese motivo, le hizo la tesis doctoral siendo presidente de las Cortes. Hizo la tesis doctoral sobre Shakespeare, y eso debió ser el punto determinante para este señor, que lo pusieran de embajador, nada más y nada menos que en Londres. O sea, un premio por su mala actuación. Por su mala actuación. ¿Y pudo haber algún modo de estafa procesal? Pues vamos al origen de todo, ¿no? Vamos al origen de todo, y aquí van a intervenir muchas justicias, ¿no? Porque hay un accidente aéreo, tiene que intervenir una justicia, hay unos contratos dudosos de subcontratas, hay un proceder negligente en el sentido de que este avión no llevaba seguro. Entonces, tienen que intervenir muchas justicias, ¿no? Pero otra justicia que tiene que intervenir es la justicia militar española. ¿Por qué? Porque la justicia militar española, lo mismo que si un barco se hunde, un barco de guerra se hunde, tiene que intervenir si un avión militar español, sea o no sea fabricado y tripulado por españoles, pero sí estaban bajo la bandera española. Estaba contratado por el Estado. Entonces tienen que intervenir. Pero como hemos visto, la justicia militar la justicia española, y en especial la justicia militar, no interviene más que en una cosa que era donde no tenía que haber intervenido, que era en la recepción en Torrejón de Ardoz de los cadáveres, ¿no? Entonces ya ahí se empieza a uno que tiene conocimiento de justicia militar, como en mi caso, empiezo a preguntarme si hubo un fraude procesal o hubo una estafa procesal total. Y otra pregunta que te hago, ¿por qué el Congreso de los Diputados aprueba una reprobación del ministro de Defensa, Federico Trillo, con los votos favorables de 22 votos del PSOE, Izquierda Republicana de Cataluña, Izquierda Unida, PNV y Grupo Mixto, contra 15 del PP? Bien, ese es un paripé político, porque... de la política queda bien, ¿no? Sí, lo hemos reprobado, ¿no? Pero es un paripé político, porque si se ha producido una situación contraria a derecho,
en que las víctimas se han visto privadas del derecho a la justicia, pues se han visto privadas del derecho a la justicia por la justicia que debía haber conocido del caso, pues es hacer un paripé político, es llevar a la política un tema que no se ha abordado en la justicia. En este caso, pues las víctimas son las que padecen lo que es un nuevo síndrome, un síndrome bastante pernicioso para sus vidas, porque no han sido amparados por un sistema de justicia equilibrado, donde se hayan sopesado los elementos de juicio, sino que ha sido lo mismo que los cuerpos de las víctimas fueron repartidos al azar. Esta causa fue repartida al azar por un juzgado, por otro juzgado de Alemania, por otro juzgado de Madrid, por otro juzgado de Zaragoza, pero nunca fue abordado por la justicia militar, que era la que debía haber abordado el tema sustancial, ¿no? de el tema de por qué un juez militar interviene cuando no tenía que haber intervenido, y luego por qué se produce. Vamos a suponer que el accidente fuera imposible prevenirlo ni evitarlo, pero porque una vez que se ha producido el accidente, un equipo formado por un general y algunos capitanes médicos, y luego no sé qué pintaban ahí unos interventores militares, hacen ese reparto de cadáveres. Lo mismo que se repartieron los cadáveres en ataúdes al tuntún, los procedimientos judiciales se repartieron al tuntún en diferentes juzgados civiles para atolondrar a las víctimas, a las familias de las víctimas, que nunca han encontrado el más aparente estado de juicio equilibrado, de juicio ponderado, de juicio con juzgadores que sopesan las pruebas. Entonces, estas personas padecen un gravísimo síndrome, y sus hijos padecen un gravísimo síndrome, porque sobre ellos ha recaído como si fueran ellos los culpables de... Dicen así: uno fue la pérdida de la conciencia de la situación por la fatiga de la tripulación, incumplimiento por la tripulación de los procedimientos normalizados, aproximación realizada por la tripulación con falta de precisión, utilización incorrecta de los instrumentos y sistemas de vuelo automáticos, y insuficiente formación, capacitación orientada al vuelo de línea, gestión de recursos de la cabina, prevención del accidente durante la aproximación al aterrizaje por parte de la tripulación, y descenso por debajo de la altitud mínima en zona que provocó el impacto. Esto es el resumen de las cosas. Ahí se ve que tanto por parte del aparato, el mecanismo automáticos que fallaron, como personal que no estaba tampoco muy bien preparado, el personal de vuelo. Cuando se concierta un transporte, se hace una serie de documentos que son los pliegos de las condiciones técnicas, ¿no? Sí, sí. Esos pliegos de las condiciones técnicas han debido ser evaluados por un piloto español, y eso no se ha producido. Es decir, no ha habido un piloto español que antes después del embarque recepcionara el avión y comprobase que efectivamente se cumplían las condiciones de los pliegos técnicos. Pero en un ambiente cultural español, en que se hacen 6 subcontratas, no se hacen seguros, no vas a poner tú ahora a un piloto español a supervisar el vuelo. Le echarán la culpa al teniente coronel Solar porque no se quejara. Eso te voy a preguntar ahora, porque es que bajo qué óptica y con qué criterio o se fleta y se contrata un avión, o primero que es poco fiable, porque tenía hace ya más de 20 años,
multiplicaba el precio, ¿no? Del vuelo. Mira, ¿Qué criterio pudieron aquí seguir los responsables de aquí, pues del ejército de aquí? es que esa es una pregunta sin respuesta, porque esa yo no puedo dar la respuesta, la tendría que haber dado en ese momento a Aznar, y no la dio Aznar, no la dio la justicia militar, porque la justicia militar, el único que participó fue en lo que no debía, no la dio la justicia civil, y esto es coger una andromaquia a los familiares, torearlos utilizando las togas de los jueces como un cambio a esa obediencia indebida. Coge Federico Trillo y lleva el asunto a un tribunal civil, no lo lleva el asunto a un tribunal militar, que era el que debía de que debía haberlo jugado, porque eran temas ¿Por qué? militares. Porque es el delito más grave que hay en el Código Penal español, el delito contra la eficacia de las Fuerzas Armadas. Ese delito que hay el informe falso. Entonces desvió el juicio a un sitio a la jurisdicción civil. Le puso pagado con dinero de Bárcenas, Sí. Les pagó las defensas, le produjeron en un juzgado civil la mínima pena que les podían dar. Lo siguiente que hicieron fue, creo que ya fue Rajoy, en la época Rajoy fue... Sí, bueno, ya condenado a Vicente Navarro, que se murió, como tú acabas de decir, al comandante José Ramón Ramírez y al capitán Miguel Sanz, que por cierto Rajoy lo indultó después. Lo indulta Rajoy y tal, no, esto es premio a la deslealtad, porque en España... Qué pena esto, ¿eh? Bueno, el libro este que Montún Lavilla y Federico Trillo hacen, Montún Lavilla fue profesor mío, decía Montún que en España tenemos más leyes que en ningún país del mundo, tenemos leyes y reglamentos y tal, que tienen una característica, que es que el incumplimiento sistemático de cada uno de ellos. Otra característica que tiene es que por mucho que digan las leyes y los reglamentos, después llega un tío con bigote, una máquina de escribir, un sello, pone lo que le da la gana y hace lo que le da la gana. Y esto es lo que sucede aquí, pero sucede en toda España. Es decir, que no, esto es por ser militares, no. Es que esto sucede en toda España, en la sanidad, en los trenes. Desviar un tren por Antequera para ir a Granada desde Madrid. Eso es tremendo, ¿eh? Es que esto es un cachoteo. España, cuando uno ve el mapa, Madrid, Despeñaperro, Jaén, Granada. Las cosas no se lo hacen por el sitio más largo y más difícil. Porque aquí, entre autoridades, no vamos a putearnos. Esa es la norma primera. Y la otra es que autoridad que no abusa pierde prestigio. Y esto es que lo llevamos nosotros en nuestros genes. Si tú eres autoridad y no abusas, pierdes prestigio. Y luego, si tiene que intervenir otra autoridad, como es la judicial, hombre, no vamos a putearnos entre autoridades. Y se echan unos capotes terribles. Ya lo dice Elpidio. El juez Elpidio dice que el mal de España está en la corrupción judicial. Yo no conozco jueces corruptos, pero a lo mejor Elpidio, que es juez, sí los conoce, o a lo mejor la otra juez... Alaya, sí, también los conoce. La quitaron del medio también. Entre ellos, yo no los voy a desmentir a los jueces, que yo a ellos no los voy a desmentir. Bueno, Juan Manuel, ¿por qué este accidente se considera la mayor tragedia de España en tiempo de paz militar? Bueno, en la primera, luego estuvo el Cougar, todo el mundo guarda silencio. Todo el mundo guarda silencio. Fue la primera del siglo XXI, pero que a continuación de esta hubo la del Cougar y todo el mundo guarda silencio. Claro. Pues el tema es que yo te quería hacer aquí, por ejemplo, es que es un poco largo, pero tengo aquí un informe de todos los que murieron y van desde, porque es largo de leer, pero van desde comandantes, capitanes, tenientes, de todas las graduaciones hasta soldados. Sí, o sea, aquí de todos los puntos de España. Aquí no sé, y de todos los puntos de España, incluso hasta uno nacido en Indis cuando era provincia española, ¿no? Sí. Entonces, ¿Cuál es el nombre del que nació en Indis? Sí, pues ahora verás, lo tengo aquí. Mira, además, aunque sea un poco largo, pero lo voy a leer. Por ejemplo,
José Ramón Solar Ferro, o teniente coronel, nació en Loja, Cantabria. Sí. Felipe Antonio Perla, comandante, nació en Madrid. José Manuel Ripollet Barro, comandante, nació en Sidi. Bien, Ripollés. Sí, José Manuel Ripollet Barro, en Sidi. Barro, sí, nació en Sidi. Eso es. Antonio Novo Ferreiro, comandante, en Gotriz Lugo, en fin. Bien, vamos, el de IFNI, por ejemplo. El Ripollés. Sí, sí. Un muchacho joven, dinámico, hijo de militar, porque para nacer en Sidi ni tenía que ser hijo de militar y además tenía una brillante carrera. Y se lo saltan, se lo cepillan de un porretazo. Todo, ¿no? De todos los que ha citado, yo solamente he tratado al teniente coronel Solar. Sí, es que es tremendo, porque es que yo eso, repasando la lista, lo que he visto es eso, que no, decir, bueno, son todos comandantes, son todos, no, hay desde cabo primero, sargento, soldado raso, sí, de toda la escala militar, y a todos son tratados con el mismo menosprecio. Con el mismo menosprecio. Esto es como la Madelón en la canción francesa. Fallecido, aparte de los 12 tripulantes. La Madelón trataba con igual dignidad al soldado que al general, y Federico Trillo trató con igual indignidad al teniente coronel que al cabo. Al turuta y al trompeta. Y al cabo tambor. Los trató a todos con indignidad. Sí. Y aquí algunos datos para lo que sepan nuestros oyentes. El gobierno pagó 149.000 euros por el Yacolés que se estrelló. Y cuando la empresa que al final lo ejecutó cobró solamente 38.500 euros. O sea, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Tanto dinero le sobra al ejército o al Estado para derrochar ese dinero? El Estado Mayor de la Defensa, deberían explicarlo, Federico Trillo. Es que de 38.500 euros que costó el vuelo que los trajo a los 149.000 que pagó, es la picaresca mundial de la historia mundial. O sea que paga un exceso y encima un vuelo que no tenía seguro, como habían dicho tú antes. O sea, es que eso es increíble. Y lo premian a Federico Trillo haciéndolo embajador, nada más y nada menos que en Londres. Pero lo triste de esto y la falta de sensibilidad de todo esto, perdóname que es que me voy a emocionar cuando ya digo esto, es que Federico Trillo tiene familia como todo el mundo, ¿no? Claro. Y su familia habrá padecido esto como la familia de los demás. ¿Cuál es el nivel de sentimiento que pueden tener los hijos de ese señor cuando uno de sus hijos crea un grupo musical y le pone de nombre al grupo musical Modo Avión? ¿Con qué persona, con qué calidad de persona estamos tratando? Es una falta de respeto grandísima. ¿Qué falta de sensibilidad? Es una falta de sensibilidad, de respeto. Que le expliquen a los hijos de todas estas personas, a los hermanos de todas estas personas y a las madres de todas estas personas, ¿qué quiere decir un modo avión? Es tremendo. Y luego lo que ya hemos comentado, o quién se llevó el dinero del resto de los vuelos. Porque es que además de este vuelo hecho en esta subcontrata, hubo otros vuelos también en subcontrata. ¿A dónde fue a parar este montante, que es un montante bastante significativo? Por eso nunca, este tema nunca fue juzgado en juzgados militares. Es posible que ahí hubiera dinero negro, que se apartara para... Todo. Porque pero, estamos hablando de un vuelo en que de 38.500 euros a 149.000 euros, fíjate, el montante se desvía. Pero es que hubo no solamente ese vuelo desgraciado, sino otros vuelos anteriores. Nos hemos enterado por este. Exactamente. Como la cosa funciona... ¿A dónde fue a parar todo ese dinero? Como la cosa funciona, pues a mí me gustaría preguntárselo pues a esos generales de los cuales se rodeó Federico Trillo, Aznar, y que luego pasaron a la política. Y algunos están todavía ahora en política metidos en el nuevo partido llamado Vox. Y luego repaso lo que ya hemos comentado. ¿Por qué las prisas para celebrar el funeral de Estado? Esas prisas. ¿Por qué el PP pagó con su caja B la defensa de los militares imputados? O sea, es que es tremendo.
Son muchas preguntas sin responder, pero que el que no se le haya dado respuesta no quiere decir que las preguntas sigan estando en el aire, porque aquí no va a haber damnatio memoriae. Claro. Aquí la memoria la vamos a mantener viva. Y luego, otra cosa de las que tú también has insinuado, o qué razón hay para que el informe sobre el JAS 42 esté clasificado como secreto. Una cosa que debe estar, no que esté preparado como secreto. Y luego, ¿por qué Trillo premia a la cúpula militar que está implicada en el accidente? En vez de sancionarla. Claro, porque esa cúpula militar... Eso sí que es grave. Esa cúpula o sea, militar, premiar a quien está... Los premió porque no actuaron como militares, actuaron como políticos militares. Fueron unos políticos militares que en vez de presentar ellos su renuncia y presentar ellos sus denuncias en defensa de sus subordinados muertos, guardaron silencio para hacer carrera militar y se les pagó con hacer carrera militar. Con ascenso. A uno lo hicieron, se pagó con ascenso. A uno lo hicieron gobernador de Canarias, a otro lo harían mariscal de campo de la Luna. Sí, premiarlo, el caso Luego de premiarlo para que guardaran silencio. Otros ya pasaron a la política y a uno lo hicieron en Baleares, lo hicieron jefe de movilidad y transporte de Mallorca. Y luego otro caso, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué causa hay para que el gobierno de Rajoy indultara a los que, de los poquitos tres que condenó la justicia, indultarlos también? Porque eran, tú ante una cosa de estas puedes ser un compañero y hacer compañerismo o ser cómplice. Entonces se pagó la complicidad, porque estos asumieron ser la cabeza de turco en un procesito civil donde iban a salir beneficiados y luego lo indultarían. Eso, si se hubiera producido en un juzgado militar, no hubiera pasado. Y entonces, a mi entender, con riesgo de equivocarme, manifiesto yo lo cual es mi duda, si esto ha sido un acto de justicia, o mi duda es si aquí ha habido pues una estafa procesal por parte de unas autoridades militares y unos jueces militares. Bueno. Y que no lo dudo, uno de ellos, el juez de Barcelona del juzgado número 9. El juez togado del número 9, y si no es el 9, el 8 o el 7, que en mi cabeza también manifiesto mi duda, pero en las partidas de defunción de las víctimas estará su firma escrita y se podrá salir de duda perfectamente. Y otra cosa, Ojo Manuel, según tu experiencia y conocimiento, ¿qué se debería de hacer en el futuro para que no se repita un desgraciado accidente como esto? Porque España tiene distintas misiones militares por el mundo, con la ONU, en distintos conflictos, y quiere decir que están rotando continuamente aviones trayendo militares para relevarlos, ¿no? ¿Qué se debe hacer para que no se repita esto? Porque lo gravísimo sería volver a caer lo mismo. Vamos a ver la época Trillo. Mira, Trillo era un señor al que uno de sus miembros de su Estado Mayor me dice: es el peor ministro de Defensa que hemos tenido. Se pasa el día esperando que le engañemos. Y es que, como si agradeciera que le engañáramos, aquello a mí me dejó patidifuso. ¿Ah, sí? Porque para mí ya Federico Trillo era un hombre que se dejaba engañar, pero lo peor de todo es que un señor de su Estado Mayor reconociera que le engañaban, ¿no? Entonces, en ese mundo, en esa cultura que es la cultura del pasar del ejército establecido en toda España a la reducción de los ejércitos con el plan Meta, Norte, tal, y meter a los militares en 4 reservas como a los indios, se producía pues muchísimos cambios en que había que mantener unos estándares evaluables de eficacia, sí, y una realidad. Entonces se falseaban informes, ¿no? Entonces estábamos en una cultura del informe falso. Esa cultura del informe falso
no es propia del ejército, es propia de la Junta de Andalucía, de Sanidad de la Junta de Andalucía, del SAS, es propia ahora de todo, ¿no? Pero en los años 90, pues, el experimento fue el Ministerio de Defensa y el Ejército, ¿no? Entonces, en esa cultura del informe falso, era bastante normal que los médicos militares hicieran informe al dictado del ministro de Defensa. Y uno de ellos fue los que hizo el general, que en paz descanse, Navarro, y su acólito. Eso es. Pero que ese es el mal que tiene España. El mal que se ha evidenciado con el Jazz 42, el mal que se ha evidenciado con los accidentes de Barcelona, de Santiago, de Las Palmas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, la aviación para ser segura tiene que tener unos sistemas de control de calidad constantes. Entonces aquí fallaron los sistemas de control de calidad. Bueno. Es decir, no hubo control de calidad. Se alquilaban aviones piratas, que había ya antecedentes de habérsele abierto las compuertas en el Congo y haber echado a los militares al vacío, ¿no? Entonces, de eso ya se sabía. Los suecos lo denunciaron, pero aquí se callaba, se pagaban comisiones y hacían carrera los políticos y hacían carrera los políticos militares en sus pulcros estados mayores. Por tanto, lo que acaba de decir se desprende que la única solución para que se evite esto es transparencia, transparencia y transparencia. Control, y si hay unos estándares y si hay unos protocolos, llevarlos a cabo. Lo que no cabe es que tengamos los protocolos más fiables del mundo y que luego no los llevemos a cabo. ¿Por qué? Porque no ponemos un piloto español a comprobar si ese avión y eso cumplen los estándares de los contratos que hemos hecho y de los pliegos de condiciones técnicas. Bueno, Juan Manuel, pues hemos llegado al final del programa. En otra ocasión, si es necesario, seguiremos hablando.